Este día es muy especial, ya que nuestra invitada, escritora de obras de la literatura mexicana, estará con nosotros contándonos el impacto que tuvo en su crónica La Noche de Tlatelolco. Ella es la Princesa Roja, o popularmente conocida como Elena Poniatowska. Para nosotros es un honor tenerte aquí. Ahora bien, comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia de aquella tarde del 2 de octubre de 1968? Recuerdo que yo estaba cuidando a mi hijo recién nacido, muy bonito, y la la triste llamada de mi amiga María Luisa, donde me decía que fuera a ver lo que había pasado en Tlatelolco, pues había miles de zapatos rotos, tirados, cuerpos apilados, eh, elevadores con las marcas de las balas, mucha sangre, era un terror andando. ¿Cuál fue tu impresión al ver cómo estaba Tlatelolco? Se sentía una incertidumbre muy, muy grande. Miles de soldados, eh, mucha desinformación. Todos en Tlatelolco estaban buscando estudiantes en edificios, rogándole a las familias enteras que entregaran a estudiantes solo para que los mataran y los agregaran a su lista del 2 de octubre. Era de verdad desgarrador. ¿Por qué estabas a favor del movimiento estudiantil? Siempre he estado al pendiente de la juventud, lo que me ha ayudado a identificarme a ciertos movimientos estudiantiles. En México, un movimiento de mi país obviamente me llamó. Además de que en 1968, aparte de ser una tragedia nacional, también perdí yo a mi hermano, Ian Poniatowska. Lo perdí en un accidente automovilístico. Cuando él perdió la vida fue una de verdad motivación a a seguir estudiando los casos de Tlatelolco. ¿Qué recuerdas del movimiento estudiantil? Yo recuerdo mucho la cárcel de Lecumberri. Todos los domingos iba a estudiar muy entusiasmada y a entrevistar a los presos, estudiantes y políticos que había ahí. Tiempo después recuerdo también fui a la cárcel de mujeres para que ellas me dieran testimonio de qué era lo que estaba pasando en México, y todos decían que las cárceles estaban llenando en México gracias a los estudiantes, que cada vez había menos cupo en las cárceles por los estudiantes. Algo de verdad triste. ¿Los estudiantes fueron culpables de la matanza? No, yo no creo que los estudiantes del 68 tengan la culpa de que hayan sido asesinados, ¿no? La historia es muy, muy triste, pues el presidente electo, que era Díaz Ordaz, no supo administrar sus recursos y destinó todo el dinero que tenía para las Olimpiadas, por lo que los estudiantes exigían más derechos y que se les fuera más otorgado más dinero por parte del gobierno. De verdad una historia triste, pues siempre los malos gobiernos acaban con vidas de muy, muy grandes esperanzas. ¿Algún país apoyó al movimiento? No directamente o públicamente, pero recuerdo que la embajadora de Italia para los Juegos Olímpicos, al venir a México, narró lo que estaba viviéndose por el movimiento estudiantil y dijo que era la única vez que ella había visto que estaban disparando a una multitud desde el techo, una cosa de verdad triste y muy fea, pues ella había sido corresponsal de guerra en Grecia y en todo su tiempo de corresponsal de guerra no sucedió algo como una masacre como la que hubo en el 68 en México. Un acto de verdad triste del gobierno mexicano. El gobierno de Díaz Ordaz
le dio mucho miedo las voces de los miles de estudiantes que se estaban alzando para despertar al pueblo. Al presidente Díaz Ordaz le dio mucho miedo escuchar las voces de miles de estudiantes que se estaban preparando para ir a marchar, para despertar a México, para ayudar un poco al pueblo a que pudiera pedir sus derechos. Recuerdo también en una ocasión que algunos estudiantes de la Vocacional 7 me narraron que llegaron unas personas escondidas a su plantel para grabar cómo había quedado. Solo una de estas hablaba en español, ya que eran franceses, los demás, otras dos personas. Y estos aportaron un dinero para que el movimiento siguiera en pie. Por eso mencionaba que no hubo apoyo directamente, pero algunos países estuvieron involucrados en México. También recuerdo que en las Olimpiadas muchos ganadores celebraron con un puño y se enredaban en su mano una cinta negra. Muy conmovedor, de verdad. Las voces de los estudiantes que fueron calladas fueron levantadas en esas pequeñas escenas. ¿Qué pasó después del 2 de octubre? Como los pocos estudiantes que lograron escapar y pocas personas como yo, esperamos que el 2 de octubre fuera un antes y un después en México, pues esperábamos que al otro día todo México despertara y se escucharan las miles de voces que fueron calladas esa horrible tarde. Pero todos nos sorprendemos al ver que al otro día el gobierno manipula la información, no dice las verdaderas cifras de cuántos estudiantes fueron matados el día 2 de octubre. Una parte de verdad triste y humillante para los mexicanos. ¿México aprendió algo de aquel acontecimiento? El grito de los estudiantes que fueron callados en ese atardecer nos demostró que cuando México se lo propone y su pueblo está unido, podemos lograr hacer que el gobierno tenga miedo de nosotros. ¿Qué fue lo que más te dolió al escribir La noche de Tlatelolco? Con esa pregunta se me viene una historia a la mente. Recuerdo que para hacer el libro entrevisté a una compañera que se llama Diana Contreras. Ella para mi libro me empieza a relatar al principio cómo era la vida de ella con su hermano, que era muy tranquila. Eran personas de la clase media que buscaban progresar. Nos cuenta que su hermano iba en la preparatoria y que los dos le estaban echando muchas ganas para salir adelante, pero como dos mexicanos estudiantes decidieron ir Tristemente también nos narra que su hermano fue quien la animó a ir a la marcha del 68, del 2 de octubre. Iban muy emocionados, pero lamentablemente él fue de las personas que perdió la vida ahí. Nos narra un poco de sus gritos de auxilio, de sus gritos de dolor, de los gritos de desesperación de las personas que perdieron a sus hermanos ahí. Una historia de verdad muy conmovedora, pues nos da también una muestra de que en el 68 solo no se sufrió ese día. Los días de dolor fueron incontables, pues también nos narra que su papá amaba a su hermano, era lo que más quería en la vida, y de que después de que su hermano perdió la vida, su papá, para él fue muy difícil. Nos narra que gritaba él su nombre para que de alguna manera pudiera extrañarlo, y después su padre fallece por un ataque al corazón debido a estos constantes problemas de tristeza. También nos narra que no se puede explicar ella cómo su mamá sigue viva ante todas estas cosas que les
pasó a su familia y que le pasó a miles de familias mexicanas en aquella tarde a tarde. ¿A quién dedicas esa obra literaria? Dedico este libro a, a las madres, a los maestros, a los estudiantes, a los compañeros, a los hermanos, a las familias de los miles de estudiantes que lucharon incansablemente, que gracias a ellos podemos pedir nuestros derechos. México empezó a ver qué poderosas eran sus manifestaciones y sus habitantes cuando los estudiantes lo hicimos por primera vez. Dedico este libro a todos ellos, ya que entiendo el dolor que puede romper a todas las familias juntas de, de, de que una madre ni un padre puedan olvidar a su hijo. Dedico este libro a todas las familias que perdieron a un ser importante en su vida. México aprendió que los estudiantes, que las amas de casa, que las escritoras, que toda persona mexicana tiene voz y que puedes levantar la voz para pedir tus derechos. No necesariamente tienen que pasar cosas trágicas como aquella matanza, pero podemos levantar la voz. No estamos solos, somos mexicanos. Y ahora, querida Elena, nuestro público nos ha hecho una pregunta por las redes sociales que nos gustaría que nos compartieras por último. ¿Tuviste miedo al publicar ese libro? Tuve muchísimo miedo. La censura política para el periodismo y para la libertad de expresión en México era imposible. Si te exponías de alguna manera te podían hasta matar. Claro que tuve miedo, pero estaba más motivada por el coraje de que todos los estudiantes lo hubieran hecho en mi lugar.